Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, al buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Qué hermoso está en la presencia del Señor. Vamos al Salmo 66 para iniciar nuestro culto. Salmo 66 dice: aclamad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre y apláudanlo por sus gloriosas maravillas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra ante tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios. Son obras portentosas a nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocíjense en él. Con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Qué hermoso salmo, invitando al mundo entero a ofrecer cantos de reconocimiento a nuestro Dios. Amén. Bienvenidos todos a nuestro culto de entre semana, el culto del jueves, el culto de la semana. Vamos a la preciosa adoración. Escuchémoslo. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural.
sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. De mi vida eres Dios, de los mares eres Dios, de la tierra eres Dios, mi sustento. Dios, siempre eterno eres Dios. Oremos, encontrémonos con nuestro Padre Dios y glorifiquemos su preciosa y maravillosa santidad. Amén. Gocémonos en Él y adorémosle, porque es digno de suprema adoración. Nuestras vidas rendimos ante ti, Padre. Gracias, Nuestros espíritus, nuestro ser, Señor precioso. viene y se postra ante el Dios de la vida, ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios omnipotente, el Olán, el Dios que todo lo ve. Oh Santo, hoy queremos bendecir tu nombre y entramos con cantos de regocijo y celebramos al que vive, al que reina, al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Este culto lo hacemos para mayor gloria y honra tuya, Señor. Gózate con tu pueblo, gózate con nosotros, que queremos impregnar nuestra habitación con tu presencia. Queremos impregnar esta habitación con tu gloria. Queremos estar delante de ti, callar y escuchar tu voz. Digno eres, Altísimo. Eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Nuestro corazón se rinde, nuestro corazón se eleva a ti, se concentra en el que reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, bendito Salvador. Qué bueno es alabarte, Señor. Vamos a recibir
la Amén. enseñanza, que el Espíritu Santo también sea tomando el control de lo que hoy nos va a hablar nuestra querida predicadora. Amén, Señor Jesús. Que el Señor sea tomando el control de su boca, sea hablando por medio de sus labios. Espíritu Santo, ¿qué palabra traes para nosotros el día de hoy? Queremos escucharla, queremos vivirla, queremos que esta palabra se haga vivencial en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra enseñanza del día de hoy, en este tiempo, hoy es un día donde aquí ha hecho una brisa en medio de tiempos de calor, de tiempos donde el clima es sofocante, donde ha hecho bastante calor, y gracias a Dios por ello, y también por la brisa que nos permite en este tiempo recibir por esa brisa. Definitivamente es como la brisa que viene de parte del Señor para refrescar nuestras vidas, así ha de ser su palabra, como ese refrigerio al alma en medio de calor, en medio de tiempos y momentos con bastante acaloramiento. Pero Él sabe siempre por medio de su palabra darnos brisa, ese frescor, ese tiempo de aires nuevos y de aires frescos para nuestras vidas. Hoy, Marcos capítulo 4, vamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Es la lectura y la enseñanza y el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. Vamos a leerlo allí ustedes con nosotros, leámoslo. ¿Marcos qué? Capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fue la pregunta que se hicieron. ¿Quiénes estaban acá? Estaban el Señor Jesús, estaban sus discípulos, estaban en unas barcas, y ya leímos lo que se desató. Pero ¿qué fue lo que pasó? Antes de estar en esa gran tempestad, en esa gran tormenta, el Señor Jesucristo estaba enseñándole a la multitud y enseñándole a los discípulos. Estaba junto al mar de Galilea. Y como la multitud era tan grande, el escenario, el púlpito del Señor Jesucristo fue una barca, una sencilla barca. Se subió, entró en ella y desde allí empezó a predicar, a enseñar la palabra de Dios a todos en general. Y entonces fue cuando, llegada la noche, nos dice aquí el versículo bíblico de hoy, que Él les dijo: pasemos al otro lado. Le dijo a sus discípulos, a los 12, a los que estaban con Él. Y también dice aquí el pasaje que Él estaba en la barca, sus discípulos también, cuando les dijo pasemos al otro lado, ellos subieron a la barca y se fueron ahí en el mar, en la barca, ¿no? Pero también dice que habían otras barcas que los acompañaban junto con ellos. Y todo iba hasta ahí normal, y todo iba bien. Pero vemos en el versículo
en el versículo 2, en el versículo 37, podemos ver que se desató una gran y fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, que ellos comenzaron a hundirse. Los discípulos, al ver que se va entrando el agua, imagínense, pero el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Él estaba en la parte de atrás de la barca y él estaba acostado sobre un cabezal y estaba profundamente dormido. Ese era el cuadro, mientras sucedía una fuerte tormenta. Y los discípulos, en medio de su susto, en medio de su temor, lo despertaron y en algunas versiones dice que gritaron, diciéndole, en pocas palabras, maestro, ¿es que a usted no le importa que nosotros nos estamos ahogando? Imagínense cómo le estaban hablando al Salvador, al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús enseguida se levantó y él, ¿a quién reprendió? ¿Y a quién le dijo calla y enmudece? Al viento y al mar. Les dio la orden y dice aquí la palabra que hubo gran bonanza, que pararon, que callaron, que todo quedó tranquilo nuevamente, como si nada hubiera pasado. Ahora, el Señor Jesús les hace esa pregunta: ¿ustedes por qué tienen miedo? ¿Ustedes no tienen fe? ¿No confían en mí, en pocas palabras? Y ellos, mientras tanto, los discípulos todavía estaban espantados después de semejante suceso, y al ver que el Señor con una sola orden puso todo bajo control, bajo tranquilidad, ellos decían, ¿pero qué es esto? ¿Hasta el mar y las olas le hacen caso? Tema del título del tema de hoy: Jesús demuestra su autoridad sobre lo natural y sobre todo. Es lo que nos quiere enseñar. El Señor Jesucristo quiere mostrar su autoridad y la quiso mostrar en todo lo que vemos de los evangelios a partir de varias formas que Él usó para enseñar, para que notaran su autoridad, y no solo la autoridad como un maestro, porque ellos ahí le decían rabí o maestro, pero es que Él era más que un maestro. Jesús es más que un maestro. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios, y Él quería mostrarles que Él como Dios tiene autoridad sobre la realidad, sobre un momento natural, y sobre todo Él tiene autoridad. Tiene autoridad para enseñar. Eso era lo que estaba haciendo, enseñando a la multitud. Tiene autoridad para ordenarle al mar y ordenarle a los vientos que se callen, y ellos tienen que obedecerle. Tiene autoridad para confrontar a sus discípulos por su temor y por su falta de confianza en el Señor. Porque es que el solo hecho de que Él estuviera ahí descansando, durmiendo, les brindaba a ellos la seguridad de que su presencia, la presencia del Hijo de Dios, la presencia de Dios mismo estaba ahí. No había que temer. Si Él no estaba asustado, si Él estaba descansando, tenían que confiar en su sola presencia. Pero no era así en ese momento. Aunque Jesús les estuvo demostrando en ese momento, antes de ese momento y aún después, que Él tiene la autoridad para todo, para poder calmar, para poder ordenar, para poder solucionar, para brindar esperanza cuando sentimos o cuando se siente que hay ese temor y se siente que nuestra vida se está hundiendo. ¿Y cómo estaba demostrando el Señor Jesucristo esto? Lo podemos ver en milagros como cuando convirtió en Caná el agua, la convirtió en vino en un matrimonio. ¡Qué milagro sobrenatural! También Él se cayó donde tenemos las prédicas. Pero bueno, seguimos acá en la enseñanza. Jesús tiene autoridad sobre todo. Y tú has experimentado ese poder de Jesús, ¿verdad? Amén. También cuando hubo esa pesca milagrosa,
Cuando Pedro, ellos duraron pescando toda la noche y nada pescaron. Su propósito era pescar, pero no pescaron nada. Pero cuando el Señor les dijo, lancen la red, la lanzaron en el nombre, en la palabra de Jesús, y cuánto no pescaron. Sus redes hasta se rompían. También el Señor Jesús andó sobre el mar. Él hizo milagros de resurrección. Acuérdense de Lázaro, acuérdense del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo. Acuérdense también de los milagros físicos, esas sanidades, como cuando sanó a un hidrópico, alguien que tenía esa parte de hidrocefalia. También sanó a una mujer con hemorragia, sanó ciegos, cojos, libertó endemoniados. Ellos ya habían visto esos milagros, pero cuando se estaban hundiendo y lo vieron dormido, entonces tuvieron susto, tuvieron miedo. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de eso? ¿Cómo sería nuestra situación? ¿Cómo hubiera sido nuestra fe o nuestra actitud delante del Señor en un evento así? Si no fueran los discípulos, si ellos no estuvieran allí, sino los que estuvieran allí, fuéramos nosotros los que estuviéramos allí. ¿Será que también tendríamos esa fe que esperaba el Señor? ¿O seríamos como los discípulos que tuvieron fue temor porque pensaron que Él estaba dormido? Y si estaba dormido, pues no le importaba nada. Eso pensaron ellos. El propósito del Señor Jesús con cada milagro, con cada poder sobrenatural, y que de todos los que lo vieron, lo palparon, el propósito de Él era que ellos y nosotros, al leer sus escrituras, al leer sus testimonios en la Biblia, pudiéramos entender y creer que Jesús es Dios, que Jesús es Salvador, que Jesús tiene una autoridad que es inagotable, que es una autoridad poderosa, que es una autoridad que tiene el control sobre todo y sobre todos, pero Él la tiene y es necesario que los que lo buscamos, que los que le seguimos, creamos en la autoridad del Hijo de Dios y que seamos convencidos por su Espíritu Santo de que si tenemos fe, la sola presencia de Jesús en nuestras vidas nos va a ayudar para salir y seguir adelante en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida. No solo en los buenos, sino en los difíciles. Ahí es donde se demuestra nuestra fe, nuestra confianza de que el Señor tiene verdaderamente el control. Él les dijo, ¿ustedes todavía no tienen fe? Les preguntó. En otras versiones dice, ¿ustedes todavía no confían en mí? Jesús estaba con ellos bajo la tormenta. Él estaba ahí en esa tormenta. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está con nosotros en los momentos buenos y críticos de nuestra vida. Él está ahí, aunque pareciera que no, pero Él está ahí. Cuando hemos perdido un familiar, cuando ha partido alguien de esta tierra, cuando enfrentamos crisis económicas, cuando hay crisis de enfermedad, cuando hay problemas familiares, Él está ahí. Él está ahí para ver cómo asumimos nosotros las responsabilidades que nos corresponden asumir, porque a veces toda crisis es consecuencia de malas decisiones, de pecados ocultos, de errores que cometemos, y es bueno también asumirlos, pero asumirlos bajo un arrepentimiento y bajo clamor y confianza en el Señor nos ayudará para que el Señor intervenga de forma sobrenatural, porque recordemos que Él tiene la autoridad sobre todo. Nos basta, amados y amadas, amigos y hermanos, nos basta la presencia de Jesús para tener la seguridad de que Él tiene el control y que ese control de Jesús es lo mejor para nuestras vidas, es lo mejor para nosotros, más de lo que nosotros mismos pensamos. Jesús tiene la autoridad para salvarnos del pecado y todo aquello para rescatar lo que consideramos que está perdido. Si tenemos a Cristo, nosotros lo tenemos todo nos basta. Por Cristo Jesús.
¿Cómo podemos explicar entonces esas grandes mujeres y grandes hombres que han dado a lo largo de la historia grandes testimonios de cómo Jesús ha resucitado sus vidas, ha resucitado nuestras vidas, nos ha sacado de lo más hondo, del abismo más profundo, del pecado, de las crisis familiares, y ha rescatado matrimonios, ha restaurado familias, relaciones de padres y con sus hijos, de toda clase de relaciones? El Señor no está dormido, mi hermano, mi hermana, amigos. El Señor no se encuentra dormido ante la situación por la que esté pasando, pero Él está esperando también para ver cómo reacciona usted. ¿Qué tanta fe, qué tanta confianza dice que tiene y cómo la acciona en el Señor? Hay personas que están en la cárcel, hay personas que están enfermos, hay personas que están con escasez, pero siguen en la brecha, en oración, siguen confiados en el poder del Señor, sabiendo que en algún momento Él dirá alto, Él dirá calma, Él dirá cállate, Él dirá levántese, es tiempo de seguir adelante porque yo estoy con ustedes. ¿Acaso no confían en mí? Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. O sea, en los momentos aún difíciles, lo podemos en Cristo, que nos da fortaleza en medio de los tiempos. Y lo más importante es que el Señor esté con nosotros. Peor es uno afrontar una crisis, estar bien mal sin Cristo. De verdad que sí. Por eso Él quiere darles hoy esa esperanza y una invitación a que se acerquen a Él, que Él es el único que puede calmar, es el único que nos puede ayudar en esos momentos. Señor, dijeron los discípulos, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que muramos, no te importa que aquí quedemos y se acabe todo. A veces le gritamos, le reclamamos, le exigimos al Señor, pero no ha de ser nuestra actitud tampoco. Sí debemos de ser honestos, decirle lo que pensamos y lo que sentimos, pero también con respeto. No se nos olvide que es nuestro Salvador, no se nos olvide que es Dios, que espera un temor reverente, una confianza, como de hijos a ese Padre Celestial, pero también no diciéndole ni afanándole como muchos hacen, dámelo ya, y es que es ya que lo necesito. Esa no es una forma adecuada de suplicarle auxilio al Redentor divino, no es una forma adecuada. ¿Cuántos hemos recibido milagros, respuestas del Señor mediante lágrimas, mediante oraciones, con todo respeto y con toda fe, esperando en Él? ¿Cuántos? Después aún de recibir esos milagros, seguimos su palabra y lo seguimos obedeciendo. La autoridad de Jesús está también sobre lo natural, que es lo que estamos viendo. ¿Qué es el viento? ¿Qué es el mar? ¿Qué son los cielos? ¿Qué son las montañas? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es todo esto? Lo natural, la creación de Dios. Sobre eso el Señor tiene poder y tiene control. Es evidencia del amor de Dios, es evidencia, el pasaje de hoy, es evidencia del poder de Dios, del poder de Cristo y el llamado que Él hace a sus discípulos y a nosotros, su iglesia, para que creamos en lo que Él tiene para nosotros, en un poder, en un amor, en una autoridad, no para que abusemos nosotros de que si el Señor está con nosotros, entonces no nos cuidamos, entonces tampoco hago lo que quiero. No, es de obedecerle, es de seguirle, es de confiar. La autoridad del Señor Jesús es un llamado a colocar verdaderamente nuestra confianza y seguridad de salvación solo en Él, no en ninguna otra cosa, no en ninguna otra persona creada. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Quién estaba en la barca? ¿Quién le dio la orden al viento y al mar que se callara? ¿Quién resucitó muertos? ¿Quién dio pan? ¿Quién alimentó? ¿Quién sostuvo? ¿Quién enseñó? ¿Quién enseñó palabras de vida eterna?
quien transformó vidas, quien sigue transformando vidas y salvando vidas, quien murió en una cruz por nuestros pecados, quien resucitó al tercer día, quien sigue ahí pendiente de nosotros, el Señor Jesucristo. Y si es Él en el que nosotros estamos confiando, podemos tener la plena seguridad de que Él nos ayuda en los momentos difíciles. Así que, ¿por qué arruinarnos nosotros mismos? ¿Por qué destruirnos? ¿Por qué siempre estar diciendo no puedo? ¿Por qué siempre estar diciendo esto sigue en lo mismo y nunca salgo adelante? ¿Por qué? Porque no está confiando en el Dios Todopoderoso y en la obra redentora y transformadora y nueva que hace a través de nuestro Salvador Jesucristo. La invitación del día de hoy, del tiempo de hoy, es a depositar plenamente y verdaderamente nuestra confianza en Jesucristo, que tiene autoridad sobre todo. Bueno, mis queridos amigos y queridos oyentes y televidentes, vamos a orar por el tema de hoy para que sea el Señor tratando sus corazones, dando alivio, dando fortaleza y también haciéndoles caer en cuenta la necesidad de confiar en medio de la tormenta, porque la ayuda viene de Él. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias, porque hoy estamos acá, quizás en una barca de problemas, en una barca de desesperación, en una barca de soledad, en una barca de bancarrota muchos, en una banca de falta de sabiduría, en una barca de nervios, en una barca de pobreza. Señor, tú sabes por qué están navegando estas personas, por qué mar están navegando. El mar picado, el mar en tempestad, el mar, las olas a punto de anegar el barco de sus corazones, de sus almas, de sus espíritus. El barco que está ya a pique, que va camino hacia la profundidad. Pero tú, Jesús, vienes en ayuda. No desconfiemos, Jesús no es que esté dormido. Jesús está esperando de nuestra confianza, probando nuestra confianza, así como hizo con la de estos sus discípulos. Realmente Dios no duerme, descansó porque era hombre, pero Él en su espíritu estaba pendiente de esos sus discípulos. ¿Por qué creemos que Dios nos va a faltar? Dios no nos falta. Yo le animo, usted, amigo empresario que está allí también, su negocio ha ido mejorando la venta, se siente que está viniendo a pique, su negocio tuvo que cerrar por mucho tiempo, ahora que lo abrió, siente que no sale a flote. Escucha bien, coloque en Cristo su confianza, dígale: Señor, ayúdame, Señor, SOS, pero dígale con respeto, no gritándole, no exigiéndole, ruéguele: Señor, te ruego, vengas en mi ayuda de mi negocio, de mi empresa, de mi comercio. Señor, levanta estas ventas, levanta, Señor, esta empresa, este negocio, este comercio, Señor. Porque está a punto de anegar y con eso tengo mi familia, pero sé que tú tiendes tu mano para ayudarme. Oh, también me tiendes tu mano para salir adelante. Oh, Señor, coloca los medios para levantarme. Lo mismo tú que estás atravesando por una crisis emocional. Señor, tú has dado la mente al hombre. Yo te pido que mi mente sea lavada con tu sangre. Yo te pido que me conforme a la mente de Cristo. Espíritu Santo, hoy no quiero tener la mentalidad del mundo, quiero tener la mentalidad de un hijo de Dios, de saber que en Cristo soy más que vencedor, de que en Cristo hay oportunidad, de que en Cristo la palabra dice
que clamé y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Ven, Señor, llévate esta soledad, llévate estos nervios, esta ansiedad, Señor, trae paz, trae seguridad. Señor, perdí el empleo, vengo a ti. No hay comida, vengo a ti. Porque tú eres el Dios que hizo milagros y lo sigue haciendo aún patente, Señor. Ven, ministra a estas personas, trae seguridad en este momento. Llévate la incredulidad. Que estén quietos y esperen porque tú eres Dios. Señor, haz la obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a hacer la obra. Y los enfermos, quizás siente que ya no hay esperanza. El médico le decretó que le quedan tantos días. Escucha bien. Espere ahí en Jesús y dígale: Jesús, tú eres mi sanador. Espero en ti si es tu voluntad. Pasa sanando mi vida. Pasa limpiando mi cuerpo. Pasa limpiando mis venas. Pasa limpiando mi corazón. Limpiando mi piel. Limpiando mis órganos. Llevándote la debilidad de mi cuerpo. Elimina, poder de Dios, toda enfermedad. Porque estoy casi cubriéndome el agua al cuello, pero tú vienes y tiendes tu mano y me sanas, Señor. Gracias, Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Y sea agradecido. Sea agradecido. Si has recibido bendición en las charlas que aquí se han dado, en las enseñanzas que se han dado, también te invito a que, como Dios ha tendido la mano a ti, tú tiendas la mano a este ministerio, a estos pastores misioneros que estamos yendo la palabra por la red, pero no solamente por la red, salimos a hacer la obra. Te invito a que des tu ofrenda generosa para esta obra. Allí saldrán los números para cuando tú quieras ofrendar, empresario, comerciante, gente del común, gente de la clase media que ha visto el obrar de Dios en medio de estas enseñanzas. Vamos a dar a Dios lo que se merece. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Dios los bendiga. La bendición del Padre redunde sobre cada uno de ustedes. La bendición del Espíritu Santo y la bendición del Hijo. Quede con nosotros, quede con ustedes.